Y para comenzar de lleno con este análisis, especialmente con lo que está pasando con China, nos acompaña Marcela Vera, economista y doctora en Ciencias Sociales, directora de Asuntos Asiáticos de la Facultad de Administración y Economía de la USACH. Muchas gracias por acompañarnos, Marcela. Para mí es un gusto estar acá. Marcela, primero queremos entender, ya en la primera administración Donald Trump le había impuesto aranceles a China. Sin embargo, ahora ya estamos hablando de un 125%. ¿Por qué esta diferencia tan grande y por qué no son comparables estos tipos de aranceles? Bueno, en primer lugar, esta es una estrategia comunicacional política que ha adquirido el gobierno de Donald Trump ya en la campaña para poder salir electo. Y por tanto ahí se configura una especie de vinculación entre los aranceles y la posibilidad que en efecto Donald Trump logró acceder para poder salir electo como presidente de Estados Unidos. Es así entonces como cada vez que analicemos el conflicto arancelario, en realidad lo tenemos que mirar no solo como una cuestión económica, sino que en efecto como una especie de configuración, de rediseño del poder de Estados Unidos en el mundo. ¿Ya? Y por tanto está generando distintos tipos de estrategias, además con zonas diversas. Y por eso está hoy día delimitando perfiles, digamos, de a cuáles son los productos que se le aplican y en qué dimensión además se generan estas variaciones arancelarias. Perfecto. Ahora, 125 a China, 84% le responde China a Estados Unidos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que China tiene una mano perdedora, porque China le compra más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le compra a China. ¿Cómo se puede entender eso? Porque si lo pensamos, esto quiere decir que los consumidores estadounidenses compran más productos chinos, entonces por ende se verían afectados por los aranceles. Bueno, dentro de las estrategias comunicacionales que ha tomado el gobierno de Donald Trump en los últimos días, guarda relación con ejercer, ¿cierto?, esta situación comunicacional que permite entonces al gobierno producir una especie como de percepción en el conjunto de la población a nivel global. Entonces, hay que pensar que es la construcción de una narrativa lo que estamos observando, más allá de que en efecto sea una proyección económica. En términos de proyecciones económicas, tú tienes que analizar ambas economías. Y la economía estadounidense está completamente rezagada en términos de desarrollo tecnológico. No está generando innovaciones, no está interrelacionando mercados, pero tampoco está logrando ser un polo de atracción para grandes empresas. Y por tanto, la interrelación de esas grandes empresas no se produce en Estados Unidos. Muy por el contrario, lo que ocurre en China. China hoy día está generando la vanguardia del desarrollo tecnológico. De hecho, está en el ranking número 1 de los productos manufacturados a nivel global, pero también de los doctorados, también del nivel de patentes. Entonces, si tú vas analizando entonces más específicamente cuál es el gran desarrollo que está desplegando China en torno a su economía, podemos observar además que tiene un crecimiento muy alto, de un 5%, en pleno proceso post-pandemia. Es así como ellos proyectan también para este año un 5% de crecimiento, y te puedo asegurar que ese es un crecimiento estable, pero que al mismo tiempo se diversifica a nivel regional. Por tanto, tú estás generando un desarrollo que permite interrelacionar sectores productivos, pero también territorios. Es decir, estás construyendo una economía con fortalezas en China. Muy distinto de lo que está ocurriendo con el gobierno de Donald Trump y toda esta serie de medidas que a la larga van a aumentar los costos de producción de sus grandes fábricas, pero al mismo tiempo está encareciendo incluso hasta productos básicos, porque generando un alza en los aranceles de los productos alimenticios, eso impacta directamente en los hogares estadounidenses. Ahora, ¿es la solución entonces para este problema de Estados Unidos estas tarifas? Claramente no lo es. En lo absoluto. Yo soy de la idea de que Estados Unidos en verdad debe generar un proceso muy distinto, no de producción de competencias, sino que muy por el contrario, de generación de colaboración. ¿Cómo es posible que Apple, que Tesla entiendan que deben colaborar con todo el ecosistema empresarial de China para poder mejorar sus productos, y entonces el gobierno de Donald Trump quede rezagado de un análisis que ya han hecho las empresas estadounidenses? Entonces, es muy importante que hoy día miremos
este conflicto desde una perspectiva un poco más alta y podamos observar que en definitiva lo que está ocurriendo es que Estados Unidos está quedando rezagado de un conjunto de relaciones sociales y económicas que le podrían permitir entonces producir un nivel mayor de crecimiento económico, pero también de estabilidad. Hoy día la presión puede generar algún tipo de efecto en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo va a producir más inflación, va a producir en efecto un aumento en su deuda, cuestión que ya está bastante elevada. Estamos hablando de que Estados Unidos tiene 114% de deuda respecto del Producto Interno Bruto que genera, y por tanto son niveles de endeudamiento muy altos frente a un escenario en donde además va a producir inflación, y por tanto la Fed va a tener que optar entre reducir o no reducir la tasa de interés dada el escenario inflacionario que puede ocurrir. Ya hemos visto comunicados al respecto. Y por tanto eso va a generar un encarecimiento aún mayor de su deuda. Entonces, este tipo de políticas están rezagadas de los tiempos actuales, y están rezagadas precisamente porque hoy día lo que se requiere en el mundo es interrelacionar las distintas economías, fortalecer las capacidades productivas en conjunto y entonces desplegar productos que sean innovadores, que tengan inteligencia artificial, robótica, pero además los materiales nuevos que además está inventando el continente asiático. Ahora, bajo esta perspectiva, entonces se puede entender por qué atacan a China y con el resto de los países sí, negociemos, bajemos o subamos los aranceles, pero con China es un ataque continuo, le sube constantemente los aranceles, y si bien está abierto, según dice Donald Trump, a negociar con Xi Jinping, dice prácticamente que Xi Jinping lo tiene que llamar a él, como deja del peso de la negociación a China, más que hacer algo a Estados Unidos por negociar con China, ¿o no? Bueno, Estados Unidos tiene una tradición de injerencia sobre otros gobiernos. Desde la doctrina Monroe en adelante, lo que podemos observar es que en distintos momentos el gobierno de Estados Unidos ha entonces incidido fuertemente sobre decisiones políticas, económicas o sociales de distintos países. Nosotros también lo sufrimos, ¿cierto?, para el golpe de Estado de 1973. Sí. Es así entonces como hay una lógica, hay una manera de articular entonces su política internacional que no guarda relación con el respeto mutuo, sino que lo que estamos observando es que está intentando generar una presión para nuevamente imponer una lógica. Esto está fuera de los márgenes de la globalización, de los acuerdos que hay en torno a los tratados de libre comercio o en los mismos principios de la OMC, y por tanto también queda rezagado incluso de ese proceso de generación entonces de un mejor crecimiento económico, pero al mismo tiempo de un aumento entonces en el comercio internacional. China ha fortalecido mucho sus cadenas logísticas. Justo participé en un seminario hace muy poco respecto de cómo entonces articulan las cadenas de valor. Y puedes tener cadenas de valor en distintos sectores. Y estas cadenas además entonces permiten asegurar los suministros para la producción en China. Evidentemente en Estados Unidos esto no ocurre. Claro. Perfecto. Ahora, Marcela, tenemos una pregunta muy, muy técnica. Donald Trump, en las últimas declaraciones, está acusando a China de desvalorizar su moneda. ¿Por qué hace esta acusación? Bueno, él ha hecho varias declaraciones del tipo de somos víctimas, sí, o estamos sufriendo, o ya les entregamos dinero antes y por tanto entonces corresponde que nos lo devuelvan. Todo ese tipo de declaraciones, si uno analiza estrictamente los hechos económicos, están en el marco de fuera de la realidad, porque lo que ha ocurrido es que Estados Unidos se ha apropiado en distintos momentos de bienes naturales estratégicos, de industrias o incluso de posiciones estratégicas como el Canal de Panamá. Es así entonces como este tipo de relatos no se condicen con los hechos efectivos que ha entonces implementado el gobierno de Donald Trump. En este sentido entonces es fundamental considerar que cuando analicemos entonces esta relación que está estableciendo con China, observemos cómo se está traduciendo también en términos de sus finanzas. Y es así entonces como uno debe comprender que dado este nivel importante de endeudamiento que tiene Estados Unidos está bajo presión, bajo una presión de crisis financiera. Esto ocurre ya los últimos 3 años, no es una situación reciente. Y por tanto, Donald Trump busca alternativas para resolver esa situación. Sin embargo, genera toda esta oleada que evidentemente va a afectar la revalorización de sus empresas y por tanto de su moneda, y por otro lado China ha desplegado una estrategia con sus socios comerciales, por ejemplo en los BRICS, para poder producir un sistema paralelo financiero.
Hoy día el sistema de transacciones está dominado por el SWIFT, que controla a Estados Unidos. En varios documentos ya se ha acordado por los BRICS generar entonces un sistema que permita producir transacciones al interior del bloque. Y esto va a hacer entonces que estos países no dependan del dólar como una moneda de cambio para sus transacciones comerciales a nivel internacional. Perfecto. Y por otro lado también, China ha desplegado una estrategia que a mí me parece muy interesante, que también está publicada en su Banco Central, en el Banco Popular Chino, en donde plantea que van a fortalecer la idea de generar un e-yuan. Ya. Esto es muy interesante porque entonces permitiría a las distintas economías que participan en el BRICS no solo tener un sistema financiero para poder generar esas transacciones, sino que también tener una moneda que es estable, que tiene resguardo, que tiene un buen crecimiento y muy buenas proyecciones en términos de su economía real. Y por tanto es una moneda que va a ser tremendamente importante para el futuro financiero del mundo. Pero una moneda digital. Una moneda digital. Ya. Porque hoy día el yuan, tú puedes observar que se comercializa Sí, a lo largo del exacto. mundo. Pero si tú mezclas este tipo de sistemas, hoy día China, casi todas sus transacciones se realizan en realidad con un sistema que es Alipay o WeChat incluso, y otros, en donde la gente no necesita andar ni con efectivo ni con las tarjetas, basta con andar en las calles con su teléfono o con algún aparato digital, y por tanto eso facilita los procesos de transacción. Esto a nivel internacional va a ser posible también con este tipo de referencias financieras que son muy interesantes porque abren instrumentos financieros mucho más rentables, más estables, que permiten entonces independizarnos también de la hegemonía del dólar que padecimos durante décadas. O sea, esto amenaza completamente a Estados Unidos. Entonces es una alternativa que evidentemente está dentro del marco del escenario. Si Estados Unidos sigue desplegando una estrategia muy agresiva, va a terminar perdiendo el sistema financiero. Y por eso es tan importante también que puedan tomar decisiones en donde encaucen las conversaciones hacia procesos entonces de colaboración, de interrelación, que permita entonces al mundo vivir en un estado de paz, de baja inflación, de creación de empleo, pero también de diversificación de las industrias en los distintos continentes. Ahora, Marcela, también hemos visto un acercamiento, por ejemplo, entre la Unión Europea con China después de estos aranceles. Así es. Esto también podría beneficiar a China si lo vemos de esa forma, ¿no? Eso es muy interesante como un ejercicio de la diplomacia. A mí me sorprendió mucho, porque en definitiva lo que uno puede encontrar ahí es un interrelacionamiento a nivel gubernamental, pero lo que yace ahí también es la industria automovilística. Exacto. Y por tanto puede fortalecer cadenas de valor conjuntas, que es una alternativa que nos permitiría a todos nosotros gozar de bienes que sean más durables, que tengan mejor tecnología, que tengan mejor innovación, pero al mismo tiempo que sean más baratos, porque vas a poder tener entonces la producción industrial en distintos lugares del mundo. Es una excelente estrategia en términos productivos, pero también en términos de diplomacia política. Ahora, quizás estoy siendo muy audaz, pero ¿esto podría llevar a que China fuera la primera potencia económica? Mira, hay muchos que plantean en la escena internacional, los analistas, expertos, dicen que ya China ocupa el primer lugar en el mundo en términos económicos. Y eso, si uno lo analiza desde los distintos aspectos, yo pienso que efectivamente es así. China hoy día lidera el crecimiento económico mundial, es el que más impulsa las distintas economías, pero al mismo tiempo es el que ha estado estableciendo interrelacionamientos no solo con el comercio, sino que también con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de las fuentes hídricas, con el desarrollo de tecnologías limpias, que entonces diversifiquen sus productos, pero que al mismo tiempo cumplan una función social en la producción. Custodien el ecosistema, cuiden a las comunidades. Y ese tipo de modelos económicos permite entonces al mundo salir de esta suerte de crisis climática, claro, ¿verdad? Que no vemos hacia en un estado... horizonte económico que te permite entonces desplegar una serie de estrategias, incluso con sensores, para controlar los déficits de agua, para poder utilizar mejor los bienes que producen energía, y por tanto genera un ecosistema que permite ahorrar recursos. En este contexto ello es fundamental. Ojalá que entonces Estados Unidos se dé cuenta que existe todavía una gran oportunidad de negociación, de conversación, pero también de diplomacia, y por tanto generen entonces estas economías
cooperativas que permitan entonces a la gran parte del mundo poder beneficiarse también de esos procesos de diplomacia que son tan efectivos. Se nos acaba lamentablemente el tiempo, pero muy, muy interesante tu análisis, Marcela. Esperamos tenerte de vuelta pronto. Con mucho gusto. Que seas una amiga de la casa. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Y nosotros nos vamos a la pausa, pero ya seguimos con más Conexión Global Prime.